reitero el agradecimiento a esta presentación y a esta colaboración. Ahora en la siguiente mesa van a participar los patrocinadores de este estudio y mientras se van microfonando, a mí me gustaría preguntar en esta sala cuántas personas hay con formación STEM, que levanten la mano. Ah, muy bien, está muy bien, perfecto, fenomenal. Y luego pues también me gustaría que pensarais qué os llevó a estudiar esta carrera y si coincide con alguna de las conclusiones del informe, ¿no? Para que luego las comentéis si queréis. A mí me ha sorprendido mucho que el 65% de los alumnos no estudien carreras STEM por falta de orientación y conocimiento. Eso a priori parece fácilmente solucionable, ¿no? Y el segundo, ¿no? El 40% la dificultad académica. Pues yo pensaba que éramos más valientes, pero bueno. Pues creo que, pues mira, Rebeca, tú que ya estás, te voy presentando a ti. En la siguiente mesa, que vamos a hablar del reto STEM, tenemos a Rebeca Navarro, que es directora de Talento, Selección, Aprendizaje y Diversidad en Vodafone. Ah, mira, Alicia Sánchez, que ya estaba sentada, perdona, no te he visto, directora de Recursos Humanos y Comunicación de Altran. El moderador, que también está listo, es Jorge Pastor, asesor de proyectos estratégicos en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias por ayudarnos a organizar esta mesa, que me consta que lo has hecho muy bien. A ver, ¿quién es el siguiente que tenemos listo? Pues Francisco Javier Jiménez Leuve, vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad Politécnica de Madrid. Violeta Elvira, responsable de Talent Management en Ericsson. Y por último, nos quedan dos. Que alguien se ha llevado un micro. Al Magí. Y bueno, no os he dicho nada, pero muchísimas gracias a todos por asistir, que sabemos que a las 9 de la mañana es difícil convocar en Madrid por estos atascos, así que bueno, pues muchas gracias a todos por el esfuerzo. Está lista ya María Luisa Amelo, que es directora de Relaciones Institucionales de Huawei. Y por último, last but not least, pues Luz Usamentiaga, directora de Relaciones Institucionales de Orange. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días. Recojo el guante de la pregunta de cuántas personas aquí tenemos formación STEM y un poco la presentación. Yo tengo formación STEM y los motivos es porque mi tío trabajaba en Festo y me llevaba a las ferias de robótica, entonces yo quise estudiar ingeniería de robótica y aparte de ingeniero lo que soy es un friki de la robótica y la visión por computador. Accidentalmente asesoro al Gobierno de Aragón en proyectos estratégicos, sobre todo de educación y STEM. Recojo el guante también de la desigualdad de género, qué hacer con las chicas, porque tengo 2 hijas y un hijo y como buen friki de robótica, en mi casa los juguetes que hay son pues el Bebot, la abeja esta, luego el Lego Widow, que es el pequeñito, el Mamestorm, y ahora que me han pedido un perro por cumpleaños, hemos hecho un robot que obedece a ciertas órdenes. Entonces, si de estas 2 chicas que hay en mi casa, pequeñas, de mis 2 hijas, ninguna de ellas sale ingeniera, no sé qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí que les gusta a ellas mucho es bailar a Malú, a Shakira, a Luis Fonsi, eso les encanta. No me preocupa porque a mí también me encanta y sigo siendo ese friki ingeniero. Entonces, creo que sí que hay que potenciar esas vocaciones STEM, pero a las chicas hay que dejarles ser chicas, que no somos iguales. Entonces, las chicas tienen que ser ingenieras o matemáticas en su forma de ser, que lo apuntaba
un poco la ministra. Bien, para empezar, gracias Alicia y gracias a Digitales por arrojar luz sobre un problema que efectivamente nos ocupa y nos preocupa tanto a empresas como a administraciones y comunidad educativa. Ha dicho el presidente Eduardo Serra que esta revolución no la podemos perder, revolución digital, no la podemos perder. Hemos perdido otras, yo creo que esta es la cuarta, hemos perdido otras. Tenemos que conseguir no solo no perderlas, sino que dentro de la sociedad no se quede nadie atrás, porque esto no solo va de conseguir talento para hacer trabajo, sino que además habrá retos, habrá derechos fundamentales que quien no esté digitalizado no podrá pasar a ellos. Entonces, habrá que democratizar la digitalización y de eso también va las vocaciones STEM. Todo el mundo tendrá que estar digitalizado, si no habrá gente que no pueda acceder a determinados derechos fundamentales. Entonces, tenemos que intentar que no pase como en otras revoluciones que se han apropiado de la tecnología, como pasó con Rockefeller con el acero. Entonces, ahora eso no vendrá solo porque haya una apropiación de la tecnología, sino que la falta de capacidad de las personas les negará el derecho. Entonces, la formación, habrá que reconocer una formación continua a lo largo de la vida para que podamos estar todos digitalizados, etc. Perdonadme esta introducción porque soy muy apasionado en este mundo de la digitalización. Doy paso al debate en el que vamos a intentar arrojar un poco más de luz sobre cómo la comunidad, tanto educativa como empresas, podemos intentar dar soluciones a este problema de vocaciones STEM que hemos planteado. Empiezo por Alicia de Altran, si te parece. Del informe hemos concluido que justamente ahora que se necesitan más vocaciones STEM, hay un descenso de los alumnos que están cursando. Entonces, desde Altran, como responsable de recursos, directora de recursos humanos, ¿confirmas esta tendencia y además esta necesidad? Y luego, ¿se podría mejorar la imagen social de estas carreras STEM para que haya más jóvenes que quieren acceder a ellas? ¿Y qué se puede hacer desde Altran? Bueno, ¿qué se puede hacer desde la empresa? ¿No? Sí. Bueno, buenos días a todos. Si no confirman a la primera pregunta, me debería marchar ya, porque si no tendríamos un problema. Está claro que tenemos un descenso brutal y además la tendencia va increciendo. Es decir, tenemos cada vez más necesidad de perfiles profesionales con conocimientos tecnológicos y cada vez tenemos menos talento tecnológico en nuestro país y en Europa. Aquí quiero hacer el primer paradigma de cambio. Dejemos de hablar solamente de la universidad porque también tenemos grandes profesionales y profesionales que pueden empezar en el mundo tecnológico desde el mundo de la formación profesional y de la cualificación profesional e ir luego creciendo y ahondando hasta llegar a las ingenierías. Es un problema que claramente se nota en las ingenierías, pero se nota en general en la sociedad. No tenemos perfiles profesionales tecnológicos. Para que os hagáis una idea, nosotros ayer mismo que teníamos un comité de dirección hablábamos que estábamos manejando unas 340 vacantes, 150 si las encontráramos hoy tendrían trabajo inmediatamente al día siguiente. Y no somos capaces de encontrar esos perfiles dentro de nuestro país. Vuelvo a decir que no es un problema solo de España, pero es un problema que tenemos que atacar en España, porque yo no sé cómo lo podría atacar en Inglaterra, en Italia y en Portugal. Dicho eso, como también es cierto que cuando hablamos con la Administración sí que se ponen en marcha algunos programas, pero el proceso de cambio resulta más difícil y mucho más lento, y llevamos también una temporada con procesos administrativos en funciones, y yo creo que es el momento, y nosotros nos lo planteamos así, de empezar a hacer cosas. Lo que está claro es que somos un ecosistema en donde están las escuelas de formación profesional, los colegios concertados, los colegios públicos, los colegios privados, las universidades privadas, las universidades públicas, las fundaciones, las asociaciones y las empresas, todo ese ecosistema. Si fuéramos capaces de empezar a empuñar un poco la bandera y a trabajar,
probablemente alguna migaja empezaba a caer y a tener forma. Por esa razón, nosotros en el 2018 decidimos, independientemente de lo que podamos hacer, tenemos que hacer algo nosotros, pero no solos, porque casi todas las empresas tienen pequeños programas y actuaciones dentro tanto del mundo educativo de colegios como en el mundo educativo de las universidades, primero con procesos de tutoría, con procesos de aprendizaje o con procesos de dar el rol y hacer tangible lo intangible, porque el gran problema que tienen nuestros alumnos es que no saben que para jugar en un videojuego hay matemáticas detrás. No son capaces de ver que unas gafas de realidad virtual detrás hay matemáticas. No son capaces de ver que en el chateo que hacemos con una red social hay matemáticas. No son capaces de ver que cuando a alguien le falta una mano y le ponen una prótesis de mano hay matemáticas. O sea, hay cosas que no hemos conseguido vincular. Entonces, dicho eso, ¿qué hemos hecho en Altra? Vital en STEAM. Os invito la semana que viene, vamos a poner en marcha la segunda horneada de Vital en STEAM. Es una plataforma que hemos creado junto con el Club de Excelencia de la Gestión y con más de 35 partners en donde están, como he dicho, el mundo educativo, de los colegios, de las universidades, de muchas más empresas, fundaciones y asociaciones. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues hemos recogido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y estamos haciendo concursos de ideas socialmente innovadoras donde colegios hermanados públicos y privados lo que intentan es poner en marcha una idea que dé resolución a un problema dentro de los problemas de realidad sostenible. ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho, tenemos que intentar tangibilizar lo que es intangible en el mundo de las matemáticas y en el mundo educativo. Entonces, el año pasado lanzamos el primer programa, fue un éxito dentro de la Comunidad de Madrid, se llama SIM, y la semana que viene inauguramos el segundo SIM 2. Es una pequeña iniciativa nada más, pero yo creo que solo de pequeñas iniciativas haremos grandes iniciativas que respondan a los pequeños y grandes desafíos que tenemos. Si esperamos a que cambie nuestro sistema educativo, a que cambie nuestro sistema universitario, nos hemos puesto en el 2025 y habrá otros que nos habrán pasado por encima, responderé después en la segunda pregunta precisamente a ese punto, que nos hará de Europa y de España un país poco competitivo desde un punto de vista del tejido económico y empresarial. Entonces, insisto, no es más que una idea, pero al final, además, casi todas las compañías, y antes lo comentaba, es raro que no tengamos políticas de responsabilidad social corporativa y fundaciones en donde tenemos detrás miles de voluntarios corporativos que están capacitados y tienen ganas de participar en actividades variadas. Y una de ellas es ir a los colegios, ir a las universidades, ser tutores de mujeres para que no haya tanto índice de fracaso a veces en algunas de las mujeres en el mundo universitario cuando realizan estudios tecnológicos. Acompañar a los alumnos y a los profesores en ese mundo intangible de las matemáticas y de qué es la tecnología. Y yo creo que ahí lo que deberíamos entre todos es ponernos en marcha, porque vuelvo a decir, acompañar después a la administración que sea para ese cambio va a estar tirado, pero nosotros hoy tenemos tiempo y muchas ganas de hacerlo. Muy bien. Recogiendo el hilo de Alicia, efectivamente los sistemas educativos a lo mejor evolucionan de una manera un poco más lenta cuando el talento está evolucionando y además la adquisición del talento por parte de muchos jóvenes, las maneras de aprender y cualificarse están cambiando. Entonces, la siguiente pregunta sería para Luz, ¿cómo se podría mejorar esta adquisición de competencias STEM basándonos principalmente en la cualificación, en las competencias, también conocimientos, habilidades, etcétera? Bueno, en primer lugar, dar las gracias por el informe que se ha preparado y por la presentación, porque yo creo que todo esto contribuye a que hablemos de cuál es la problemática que hay detrás y a que entre todos tomemos las medidas necesarias para abordar el problema y resolverlo cuanto antes. Y, en segundo lugar, disculpar a Berta,
Berta era la persona, la directora de Talento y de Cultura de Orange, que tenía que estar hoy aquí. Le ha surgido un problema de última hora y yo espero poder transmitir suficientemente bien toda la tarea que su departamento está llevando a cabo para conseguir precisamente eso, ¿no? Ser más atractivos y nosotros conseguir todos esos recursos que hoy son tan escasos y que necesitamos un operador como es Orange, que vive un proceso de transformación tecnológica importantísima. Estamos lanzando 5G, estamos haciendo la virtualización de las redes, estamos reforzando la ciberseguridad, estamos utilizando el Big Data y la inteligencia artificial, y todo esto en un entorno en el que además no solamente estamos en un modo de cambio tecnológico constante y cada vez en ciclos más rápidos, sino que también estamos cambiando la manera en la que trabajamos. No solo es tecnología, sino también las habilidades que se necesitan para conseguir que estos cambios sean una realidad. Hemos pasado, en nuestro caso concreto, de una organización del trabajo, digamos, tradicional, a pasar a trabajar con metodologías Agile. Y eso significan nuevos perfiles profesionales. Por tanto, necesitamos pues, unas capacidades tecnológicas y unas habilidades que antes no existían o que nosotros no las requeríamos con la intensidad que las necesitamos ahora. Necesitamos ingenieros de DevOps, necesitamos Agile coaches, y todo esto es escaso y tenemos que pelear, entre otros, pues, con todos los que están sentados en esta sala y muchas de las empresas que están ahora mismo escuchándonos. Para eso hemos tenido que hacer las cosas de manera muy diferente y hemos dado un auténtico vuelco a todo el departamento que se dedica a seleccionar y a buscar estos nuevos perfiles en el mercado. Entre otras cosas, hemos empezado haciendo algo parecido a lo que hemos hecho con este estudio. ¿No? Hemos hecho encuestas para saber estos perfiles que están buscando en las empresas para conseguir nosotros ser más atractivos y posicionarnos mejor en el mercado. Y hemos visto que buscan cosas distintas a lo que tradicionalmente se venía buscando antes. Son personas que no necesitan estabilidad, sino que les priman otras cosas más. ¿No? Buscan flexibilidad, buscan compartir el expertise, buscan formar parte de proyectos donde se conviertan en un grupo de técnicos que comparten y se enriquecen juntos formando un grupo que desarrollan cosas. Y luego los departamentos de selección prácticamente han cambiado el nombre y mis compañeros me comentan muchas veces que se llaman el departamento de seducción. Los foros tradicionales ya no funcionan tan bien y hay que hacer las cosas de manera diferente. Ya no es el perfil de un profesional que se dedica a la selección, sino que ahora tienen que ser los expertos los que vayan a foros especializados y enseñen qué es lo que necesitan, cuál es el departamento o la actividad destino a la que se van a unir los perfiles requeridos para que tangibilicen, y yo creo que esta palabra se está repitiendo muchas veces, ha salido en el informe, lo ha comentado también Alicia en su primera intervención. Necesitan saber a qué se van a dedicar para poder elegirlo frente al resto de cosas. Y además hacemos cosas diferentes, como participar de manera conjunta en nuevos eventos tecnológicos, donde de manera conjunta con los organizadores damos contenido, aportamos a nuestros expertos, y hacemos también algo que también comentaba en la primera intervención, que es utilizar no solamente las universidades. Los perfiles que se necesitan son tan distintos y de una intensidad en muchas cosas tan diferente que hay que ir a otro tipo de escuelas, hay que ir a la formación profesional, porque también ahí hay perfiles muy ricos que tienen oportunidades profesionales muy interesantes. Y además de todo esto, que son las competencias STEM de las que hemos estado hablando, en las compañías y concretamente en Orange estamos trabajando también en dotar de toda esta formación al resto de la plantilla, al resto de los trabajadores, porque todos vamos a necesitar este tipo de habilidades diferentes para poder entendernos con estos perfiles. No solamente son los techies que se dedican al desarrollo de nuevos productos, a los desarrollos de nuevos softwares necesarios para ofrecer nuevos servicios, sino que la gente que se dedica a comunicación, la gente que se dedica al marketing, a las finanzas, tenemos que ser capaces de entendernos y de hablar el mismo idioma, porque unos desarrollan, pero los otros los vamos a tener que utilizar y, por tanto, esa capa de formación necesaria es fundamental para todos nosotros. Por tanto, estamos centrados en esas dos cosas, en adquirir esos perfiles necesarios puramente STEM, pero también en dotar de las herramientas y las habilidades necesarias para que el resto de la organización podamos hablar con ellos y utilizar todos esos desarrollos. Muy bien, gracias.
No conozco a Berta, Luz, pero a veces los planes B son mejores que los... Bueno, que me perdone. eso no se lo diré a ella. Eso va a Twitter. Que no la conozco y le pido disculpas. Bueno, está claro que los departamentos de seducción no consiguen los perfiles exactamente como se quieren y es necesario esa formación interna y eso. Entonces, con esto mismo, a María Luisa de Huawei, me gustaría saber cómo se completan estas carencias cuando alguien entra a la empresa y luego también por redundar un poco en un tema que hemos hablado mucho, es cómo se equilibra se consigue equilibrar esta desigualdad de género, si es que existe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y sobre todo al esfuerzo que habéis hecho, todos los que habéis estado participando en este fantástico estudio que ha hecho muchísimas entrevistas, mucho tiempo y al final los resultados y las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, que me parece muy relevante el trabajo de los compañeros, no solamente de listar, sino de recomendar y de proponer y de sugerir para ofrecer una propuesta cualitativa. Así que felicidades. Desde luego para Huawei participar y estar involucrado en el estudio como tal, pero en un día como hoy, viene de lejos. Es una propuesta y es una apuesta que venimos haciendo desde hace ya muchos años en el ámbito de la educación y en el ámbito en concreto de las nuevas tecnologías. Respondiendo en concreto a tus dos preguntas, desde luego formar a los recién licenciados o que se incorporan recientemente a los entornos laborales y en concreto al de Huawei, una multinacional líder en el sector de tecnologías de la información que ya lleva en España además 18 años, es muy importante porque en estos 18 años hemos detectado evidentemente carencias en la formación de los que se incorporaban al entorno laboral, pero también carencias en la formación que venían recibiendo, sobre todo en los últimos años de carrera. Es por ello que nosotros ya pusimos en marcha hace casi 8 años una estrategia creando oportunidades a través de la educación, con muchos programas, con muchas becas, precisamente con ese objetivo, con el de contribuir, reforzar, transferir el expertise tecnológico de la compañía, pero también ayudar a los recién licenciados que se incorporan al mundo laboral a mejorar esas posibilidades de incorporación en el entorno profesional. Dicho esto, una cosa es cuando entramos o cuando entran en el entorno laboral, evidentemente hay programas de formación solamente dedicados para un día, por ejemplo, en Huawei, entiendan perfectamente cómo funciona una gran multinacional. Hay también formación dedicada en ámbitos como en su momento, hace ya varios años en 4G, ahora hemos ido evolucionando y la formación que nosotros damos a través en concreto de la Universidad Politécnica de Madrid es ya sobre 5G, es decir, la empresa tiene que acomodarse y tiene que actualizar también la formación para ayudar al entorno universitario a que se acomode a las nuevas necesidades que tiene el entorno laboral. Todas esas skills en el ámbito tecnológico son fundamentales, pero yo creo que es importante, y permitidme que lo ponga encima de la mesa porque creo que es un tema que no se ha hablado, que también se dé mucha relevancia a otras skills o a otras competencias que son fundamentales en un entorno no solamente digital, sino global. En Huawei nos tomamos muy en serio la formación en competencias y en valores, como por ejemplo el liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación y también la interrelación con diferentes compañeros de diferentes países en diferentes continentes. Hoy en día tan importante es ser un gran ingeniero de telecomunicaciones o una gran ingeniera de telecomunicaciones, y perdonadme que haya dicho primero ingeniero, porque yo creo que tenemos esos micromachismos, ¿no?, involucrados, pues ingenieras e ingenieros, le doy la vuelta ahí, pero también ser capaz de coordinarse en entornos de trabajo internacionales y, por supuesto, tener un muy buen nivel de inglés, que es algo que también deberíamos de tener presente efectivamente en estos entornos globales
de economía digital. Pues bien, esto es lo que hacemos antes, pero la formación tiene que venir desde el entorno universitario, muy importante esa cooperación entre la universidad y el entorno privado para mejorar esas competencias. En el ámbito de la desigualdad, que me preguntabas también sobre ese tema, en Huawei nosotros tenemos como me imagino que en la mayoría de las compañías, un plan de igualdad en el que el compromiso de la dirección, pero también las sinergias con los sindicatos son claves. Es muy importante entender cuál es el análisis de cada empresa, de cada sector. Nuestro sector, el de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, es especialmente relevante porque, y lo hemos visto esta mañana, el porcentaje de mujeres que trabajamos en ese sector es bastante pequeño. Por lo tanto, ese plan de igualdad se tiene que acomodar a la situación de cada una de las empresas y de este sector. Pero un plan con medidas concretas que se ejecuten y que luego se revise el cumplimiento de ese plan. Esto el durante, pero ¿qué pasa antes? A mí me ha llamado mucho la atención, y lo ha mencionado la compañera de EY, el sesgo que hemos detectado por parte de nosotros, de los padres. Yo soy madre de 3 niñas y me sorprende enormemente que sigamos los padres, y digo sigamos en general, obviamente, determinando de alguna manera el hecho de que nuestras hijas, es una carrera muy larga, muy complicada, muy difícil. Es decir, de alguna manera, y de hecho en el estudio se refleja, hay un porcentaje que está en el mismo, casi el 27% según la media europea, datos de la OCDE, los padres, las madres, tendemos a estimular el estudio de carreras o de estudios tecnológicos a los chicos en lugar de las chicas. Ese es un sesgo que no está en la universidad, que no está en los colegios, está en el hogar. Estamos hablando de colegios, de universidades, de formación dual, de formación de FP, pero es que hay un ámbito y hay una bola y un ecosistema que es el hogar. El niño, cuando termina la clase, vuelve a su casa. El niño el sábado y el domingo y el viernes por la tarde o la niña vuelve a su casa. Por lo tanto, tan importante y tan relevante es la educación y la formación y el estímulo en vocaciones STEM que se haga en el colegio como el que hagamos todos nosotros en nuestras casas con nuestros hijos. Así que me parece que el antes es muy importante y esa contribución a esa desigualdad de género debe de venir desde nuestros hogares, con roles, con modelos, para estimular a las niñas a que estudien, pero también para que los padres seamos los primeros en que haya esa igualdad, porque, como decía además la ministra, estamos perdiendo en un ámbito en el que las mujeres superamos el 50% de la población del mundo, no solamente nos quedamos con un desafío, sino que se pierde, francamente, la economía digital, un potencial y un talento extraordinario, permitidme a todos y a todas que aprovecho para decirlo. Así que esa es mi respuesta a tus preguntas. Muchas gracias, María Luisa. Del informe se colige también que una de las principales causas de no elegir este tipo de carreras, en concreto ingeniería y arquitectura, era por la dificultad que percibían previamente los alumnos. Era la segunda causa en concreto, pero es que también leyendo el informe, el 73% de los estudiantes cree que tiene o tiene problemas en matemáticas. Entonces, claro, va a ser difícil la carrera de ingeniería y arquitectura si tienes problemas de matemáticas. Al 73%, con lo cual entiendo, y en tono de mea culpa como sistema educativo también, que algo sistémico tenemos. De aquí, si es algo tan sistémico, a Violeta de Ericsson, ¿qué dificultades encontráis en Ericsson para atraer el talento con este tipo de perfiles si casi tenemos ese problema metido tan a fondo en la sociedad? Sí, bueno, además yo creo que ya ha salido en varias ocasiones, ¿no? Pues con otras preguntas y líneas generales. Yo creo que es un hecho, es algo evidente que tenemos un problema en todas las empresas que trabajamos en este sector. Y nosotros pues no somos evidentemente menos, ¿no? Entonces, bueno, más que hablar de dificultades, pues al final dificultades lo hay en todo y tenemos que intentar verlo en positivo como retos y formas que requieren pues soluciones creativas muchas veces, ¿no? Comentaba Luz el tema de la seducción hacia los candidatos y en nuestro caso pues es a veces mucho más necesario, ¿no? Y aquí me permitís un pequeño parón pues para contar muy en líneas generales lo que es Ericsson
Ericsson y por qué en nuestro caso pues, a veces es más retador incluso, ¿no? Y es que Ericsson es una empresa que, pues, por el tipo de negocio que hace, no llega a consumidor, no llega a usuario final, y entonces al final inevitablemente, ¿no?, la cuestión de marca, ya no tanto de marca como marca empleadora, sino como marca en general, pues es menos conocida que puedan ser en otros casos otras compañías, ¿no? Eso a la hora de hacer procesos de selección, a la hora de atraer, pues evidentemente también pone un poquito más de dificultad, ¿no? En estas medidas un poco creativas de atracción y de seducción hacia los candidatos, pues aquí nosotros somos muy conscientes de esa menor porcentaje de mujeres en los perfiles que queremos atraer y, bueno, pues en ese sentido, como lo tenemos tan claro, pues orientamos muchas de las medidas de atracción también al colectivo de mujeres, ¿no? Por supuesto, evidentemente, siempre yendo a líneas generales también hombres y mujeres por partes iguales. Como empresa, pues lo que intentamos aportar y lo que intentamos vender o lo que intentamos, de lo que intentamos informar a nuestros candidatos y a nuestras candidatas es también pues un poco de la filosofía, ¿no?, que tenemos como compañía, que al final las compañías en los procesos de selección también tienen que vender un poco, tienen que transmitir el alma, ¿no?, que tienen las empresas. Nosotros somos una empresa, probablemente muchos sabéis, de origen sueco, es decir, una empresa pues, que al final yo creo que se traduce bastante en nuestras políticas diarias, pues con una orientación muy nórdica, ¿no?, muy de flexibilidad, de foco en la persona, de flexibilidad en líneas generales, también en aspectos de conciliación, de corresponsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues intentamos esa parte de atracción pues también hacerla en ese sentido como compañía. Entonces, una primera dificultad es no llegamos al público general como marca, entonces pues tenemos que adicionalmente buscar otras formas más creativas. Tenemos una segunda, que seguramente compartimos muchos que estamos aquí, no creo que en eso seamos especiales, y es que nos hemos encontrado, esto es más novedoso que probablemente el anterior, nos hemos encontrado que muchas veces estamos compitiendo en esa guerra por el talento que está mencionada, ya no solo con los actores habituales y con los competidores, digámoslo así, habituales, de empresas como las que estamos aquí representadas, sino que muchas veces por determinados perfiles estamos empezando a competir ya pues, en igualdad de condiciones con empresas de otros sectores. Es decir, lo que estamos hablando de la transversabilidad, de que esto al final está implicado en todas las partes de la sociedad, también está afectando a los sectores. Es decir, este tipo de perfiles no solo los estamos buscando nosotros como sector tecnológico. Vamos, probablemente a vosotros os ha ocurrido, ¿no?, que estás luchando por un mismo perfil con banca, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es otro nuevo actor con el que nos encontramos pues en Ericsson y en empresas como las nuestras que hay que tener en cuenta, y es un reto también adicional. Y un tercero que, bueno, que quizás es el más obvio, pues un poco por todo lo que estamos comentando en la sesión de hoy, ¿no?, que es la carencia de perfiles. Entonces, la carencia de perfiles que incluso por una cuestión casi estadística, a medida que vas avanzando en determinadas cosas, pues va cayendo en número, ¿no? Empiezas por una determinada titulación que, como hemos visto, ¿no?, cada vez hay menos personas que hayan hecho esa titulación, mujeres y hombres. Sigues con una especialización que te lo complica, digamos, también un poco más, porque esa especialización no existe, o tú como empresa incluso tienes que crear y tienes que ayudar a generar, y ya, por supuesto, cuando ya hablamos de factor género, incluimos el factor género, pues mucha más complicación. Y al final, pues es también un poco lo que estamos comentando, ¿no?, que todos tenemos que buscar pues, alternativas muy creativas para captar ese talento. Muy bien, muchas gracias, Violeta. Ahora tengo la ocasión de equilibrar un poco mi karma y intentar devolver alguna pelota que me dejó algún profesor. Entonces voy a intentar poner en dificultades a un profesor de universidad. Aunque habíamos preparado alguna pregunta interesante, si te parece bien, Javier, te dejo puerta abierta para que tú mismo recojas un poco el guante que estamos haciendo ahora y hagas una pregunta abierta. Muchas gracias. Lo primero es daros la enhorabuena por el informe. Todo lo que sea en fomento de vocaciones me hace falta. Es importante y cualquier cosa ayuda a hacerlo. Y el consultar también a los interesados es importante. Yo soy universidad pública y os agradezco también que me hayáis puesto como patrocinador. Las universidades públicas somos órdenes mendicantes. Nunca patrocinamos cosas de estas, como bien sabéis todos los que estáis aquí, todos y todas. Pero vamos, respecto al informe y a las vocaciones STEM,
Es un problema a nivel mundial, no es solo España. En España se ha acuciado en los últimos años. Sigue habiendo un contraste, decimos que faltan matrículas en ingeniería, pero siguen estando notas de corte por encima del 11 en las titulaciones de referencia y aumentando. O sea que esa bajada de titulaciones, cuando miras en todas las familias, sí se puede estar produciendo, pero es probablemente más en sectores relacionados con el agro, relacionados con la ingeniería forestal, relacionados con otros sectores y menos con las tradicionales de TIC. Las TIC sí que están subiendo. El talento digital es una cuestión que, como ha dicho bien la ministra y se ha repetido luego, es una cuestión de ciudadanía. Yo estuve en una vida anterior en la Consejería de Educación y es una cuestión que es de todos los ciudadanos. Y es la primera transformación que nos afecta a todos. La revolución industrial afectó a ciertos sectores. Aquí estamos hablando de todos los colectivos. Y estamos hablando de colectivos ya formados y colectivos que están en formación. Y es un problema grave, porque estamos hablando de ser capaz de interactuar. Mi madre tiene 80 años y ha sido incapaz de pedir el talonario de Muface a través del certificado digital en ordenador y es la única vía que está puesta. Pues no podemos excluir a la gente porque vaya evolucionando la tecnología digital. Y una tecnología digital además que se realimenta a sí misma. Pues tenemos mejor tecnología para montar mejores servicios y para que tenga más implicación. Con lo cual hay un problema de base importante. Tenemos el problema, y hay una cosa de este estudio que me ha preocupado mucho, que es que un porcentaje muy amplio de profesores reconocen que no tienen formación en matemáticas. En su momento, cuando estuve en la administración educativa, pues miré en qué consistían las órdenes de formación de magisterio, y yo lo siento, pero para un lego en la materia ponía didáctica de la matemática, didáctica de la lengua. Y entrabas a los contenidos y no son contenidos de matemáticas. Son contenidos de cómo explicar pues una materia que a lo mejor ellos mismos reconocen que no tenían suficiente en su formación inicial. Pero claro, luego queremos ser como Finlandia. Tenemos que ver el número de maestros que se están formando y cómo se están formando esos maestros. Pues es un problema muy grave. Hay que transformar, pues en la Comunidad de Madrid, quiero recordar que teníamos del orden, espero no equivocarme, sean 30 o 60.000 maestros, pues estoy hablando de memoria. Adaptar a esos maestros para que puedan implementar desarrollo de tecnologías digitales de forma interactiva en el aula con confianza y demás, es muy complicado, ¿eh? No es un plan de formación a abordar en 3 o 4 años, es una estrategia importante. Si quieres te meto ahí también otra cuñita, porque cuando el informe está extendido a nivel nacional no se ven singularidades en comunidades autónomas. Y una cosa que no se conoce a lo mejor, la Comunidad de Madrid, cuando se adaptó al currículum de la LOCSE, en el año 2013-2014, que publicó los currículums, había una materia de tecnología que aparecía en el currículum oficial del Ministerio como optativa en primero, segundo, tercero. Y los profesores de tecnología hasta ese momento tenían 6 horas. Lo que decidió la Administración Educativa en ese momento es coger esas 6 horas y mantenerlas en el currículum. Y dentro del currículum oficial de la Comunidad de Madrid, en centros públicos, privados y concertados, hay una materia de 2 horas semana, que es muy cortita, pero que debería actuar como tractora en el resto de materias, es decir, deberían actuar con matemáticas, con física, con el Departamento de Biología y poder afrontar proyectos que se llama, curiosamente, tecnología, programación y robótica. Y otra cosa que a lo mejor tampoco se sabe es que todo alumno de la ESO en la Comunidad de Madrid tiene acceso a una impresora 3D en su centro, sea público, privado o concertado. Y conocen cómo se diseña una pieza en 3D. Eso hay sistemas educativos que todavía no lo tienen. Te estoy hablando del sistema educativo de Hong Kong o el sistema educativo de Estados Unidos, en Nueva York y demás. Aquí en la Comunidad de Madrid sí se tiene ese nicho. En Inglaterra se abordó meter la programación a través del computing en primaria. Y el problema que se encontraron era la falta de cualificación de los maestros para poder desarrollarla. En Canadá, en la provincia de Ontario, tienen un currículum muy bonito de cómo implantar tecnologías y ahí lo abordan desde un punto de vista de cualificación y demás. Es una tarea, lo que hay por delante, grande, pero es una cuestión de realidad social y el problema es que probablemente no sea una evolución como la revolución industrial, sino que la exponencial sea mucho más alta y afectando a mucha más gente. Yo no sé si con esto... Sí. Sí. Y no me meto en mujer ingeniería, que también estamos con ello. Recogiendo el guante de la transversalidad y del acceso a muchos derechos, como el de Muface, como el talonario de Muface, a través de la digitalización, que tenemos que conseguir que sea totalmente transversal, porque si no habrá mucha gente, ya no empresas y colectivos, sino mucha gente, personas que se queden
sin poder acceder a... Competencia digital de la ciudadanía al completo. Sí. Muchas gracias, Javier. Veo que no te he puesto... Mi karma sigue igual. No. Para Rebeca, del informe, Rebeca de Vodafone, del informe se deduce también la principal causa es la falta de orientación, pero se ha hablado para los alumnos, pero la formación del profesorado y de departamentos de orientación, etcétera. Cómo se pueden mejorar esta orientación y este conocimiento para fomentar la orientación educativa en los centros y en qué medida podemos participar las empresas. En Aragón, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Come to Industry, que es directamente, en concreto lo hemos empezado a hacer con el clúster de automoción y es personas del clúster trabajadores que van a secundaria, bachillerato y explican pues, en qué están trabajando, hacen, y entonces de qué otras maneras podemos participar desde las empresas en la orientación y el conocimiento de estas vocaciones STEM. Fijaos, lo que nosotros vemos en Vodafone es que lo hemos hecho muy mal con la generación de millennials, que es una generación que ya está en las compañías, ya están trabajando con nosotros. ¿Por qué digo esto? Es una generación que no ha parado de recibir mensajes negativos desde que ha nacido, ¿de acuerdo? El paro, 20% de paro, en tu casa, tu padre, tu madre han pasado por expedientes de regulación de empleo, tienen historias tristes al respecto de cómo es trabajar a lo mejor en multinacionales o en pymes, no han parado de escuchar que vienen los robots y que les van a quitar el puesto de trabajo, y no han parado además de escuchar que lo que se estudia en la universidad no sirve para nada. ¿Qué hemos conseguido entre todos? Que posiblemente seamos la generación más infiel de la historia de las generaciones laborales en España, y seguro que las compañeras de Recursos Humanos estáis de acuerdo conmigo. La intención de permanencia en las organizaciones de este tipo de perfiles pues está en el entorno entre los 14, 20 meses, como mucho. Y lo siguiente que quieren es el siguiente puesto de trabajo, porque han visto en su casa que esto no tiene mucha continuidad. Por otro lado, han tenido una oferta académica brutal, como yo creo que generaciones como la mía nunca hemos vivido. Tenías 2, 3 ingenierías, hacías derecho, hacías a lo mejor algún loco, hacía matemáticas, fíjate tú. La oferta ahora es bestial entre universidades públicas y universidades privadas, todas estas titulaciones mixtas. Como bien decía Miguel Ángel al respecto de sus hijas, es muy complicado el hacer este consejo de, oye, ¿a qué te puedes dedicar? Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad con los centennials, ¿de acuerdo? Creo que viene una generación de niños nacidos en el entorno del año 2000 que en 2 telediarios les tenemos trabajando con nosotros y no pueden escuchar estos mensajes que la generación anterior ha venido oyendo prácticamente desde su nacimiento. En Vodafone hacemos muchas cosas y la verdad es que da gusto pertenecer a este colectivo porque entre todos sumamos, como decía antes Alicia, un montón de iniciativas. A mí personalmente la que más me gusta es la que va a la base. ¿Y la base cuál es? Pues chavales de cuarto de la ESO, niñas y niños de cuarto de la ESO, incluso inferiores, que de vez en cuando se vienen a nuestra organización y pasan unos días con nosotros. He de reconocer que lo hacemos siempre alrededor de la primavera y esos días son una auténtica locura, porque traerte 500 estudiantes de cuarto de la ESO a tu organización y tratar de explicarles en un lenguaje a veces muy llano y muy común a qué te dedicas. Y mira que ¿no? que hace Vodafone. Wow, pues al final te perciben como alguien que pone antenas, que bueno, más o menos te da cobertura, etcétera, etcétera. No, hacemos muchas más cosas. Dotamos de comunicación y de interconexión a muchos usuarios de los que estáis aquí y a 18 millones de personas en este país. Con lo cual, enseñarles en ese lenguaje muy llano que como matemático puedes explotar redes sociales, como ingeniero no es solo hacerte una instalación, sino es a lo mejor decidir el futuro de los productos de IoT. Yo creo que esa bajada al lenguaje llano y esa apertura a lo que son puestos de trabajo normales y que no asusten es un deber que tenemos que compartir entre todos. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Siguiendo con este hilo de... Bueno, 500 chicos de esa edad en primavera yo no lo veo, pero... Somos valientes, ¿verdad? Pero me parece bien. Aparte, bueno, a la hora de
intentar solucionar un poco las debilidades que tenemos en los currículos por la falta de evolución, tendremos que tender hacia esos modelos donde generemos ecosistemas complejos para poder evolucionar de manera continua y de la mano de las necesidades. En universidad se conoce mucho las prácticas en empresa pues justo al final del grado, y en FP la FP dual, pero más allá de la FP dual y de las prácticas, ¿qué modelos podemos encontrar un poco para hacer un asesoramiento académico y profesional? Para ti, Luz, sí. ¿Qué modelos y qué podemos encontrar para hacer este asesoramiento con los alumnos por parte de las empresas? Yo creo que, en primer lugar, ya lo había dicho anteriormente, pero iniciativas como esta que permiten hablar de ello, sí, creo que son importantísimas. Solo cuando uno tiene un diagnóstico de verdad de qué es lo que está pasando es cuando se pueden tomar medidas concretas para abordar esas causas raíz y ponernos en marcha, ¿no? Dicho esto, a mí me llama mucho la atención que había dos causas que nos han enseñado en el informe que resolverían una gran parte de la problemática que crea determinados recelos a la hora de decidir vocaciones STEM. Una era la dificultad académica y la otra la falta de orientación, es decir, que no saben muy bien cuál es el resultado de dedicarse a este tipo de actividades. Y yo creo que en cualquiera de esas dos, especialmente en la segunda, que representaba un 65% de las respuestas, las empresas tenemos una responsabilidad importantísima. Acercarnos a las universidades, pero no de manera puntual o con un programa concreto, sino introducirlo de manera absolutamente pautada dentro de nuestras dinámicas, es fundamental para que nos entiendan, porque Rebeca hablaba de bueno, pues, todo lo que podemos enseñar a los niños cuando van y demás. Somos operadores tecnológicos y en nuestro caso concreto nos gusta mucho decir que además de operador tecnológico, por encima de eso tenemos una capa que es acercar a la gente a lo que de verdad le importa. Acercarte a hablar con aquellas personas a las que quieres, conectarte con las cosas que te importan, poner ese matiz personal en estas cosas tan tecnológicas, primero va a acercar y va a ver una faceta de nosotros diferente. Y, por otro lado, yo creo que nos va a permitir acercarnos a un colectivo muy especial que son las mujeres. Las mujeres en las respuestas también hemos visto que buscamos una faceta social, encontrar algo que nos vincule con un aspecto mucho más comunitario, de ayuda y de entrega. Y esa parte que en la tecnología del día a día, en los binomios, en los algoritmos no vemos, es algo que está detrás del servicio. Entonces, acercarnos y enseñar todo eso, enseñarlo no solo en las universidades, sino yo creo que en etapas mucho más cercanas, en la secundaria, pero también en la primaria, es fundamental. Nosotros tenemos una experiencia que me encanta contar, la verdad, en la Fundación Orange, donde hemos desarrollado en la FP básica y en las escuelas de segunda oportunidad, que son territorios muy complejos, porque son niños donde bueno, pues se han apartado del itinerario tradicional y son, bueno, pues un colectivo con una autoestima regular. Y hemos creado lo que nosotros llamamos Garage Labs, que son aulas tecnológicas para enseñar a estos chavales conocimientos muy prácticos en materias tecnológicas. Son aulas que ellos mismos construyen porque utilizamos metodologías makers para que ellos se construyan su propio espacio, para que ellos trabajen junto con los profesores a los que también formamos. Y el cambio de ver una actividad práctica en estos chavales se convierte de manera inmediata, sin tener que esperar mucho, o sea que no es tampoco una visión a largo plazo, sino que los resultados se ven al final de los 2 años de formación, con tasas de caídas del abandono escolar brutales y con una mejora de las calificaciones impresionantes. La salida de esa FP básica les permite, además, con esa formación en habilidades digitales, encontrar trabajo muy rápidamente y para todo su entorno supone dotarles bueno, pues de un poder de atracción hacia el resto que es brutal. Entonces, iniciativas prácticas y yo creo que asumir esa responsabilidad que tenemos
te miro a ti porque decías, nosotros no somos tan conocidos, pero hay empresas como puede ser Vodafone o como puede ser la nuestra, donde tenemos un contacto brutal con el mercado masivo. Eso nos da una oportunidad fundamental de ayudar a cambiar las cosas rápidamente y creo que tenemos que verlo no solo como una oportunidad, sino como una responsabilidad. Y nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad con convicción, con ganas y además seguros de que vamos a poder hacer cosas importantes y que serán valoradas en el corto, pero si es en el largo también nos vale. Muchas gracias, Luz. Recojo un poquito lo de FP básica porque no hemos hablado del abandono escolar, pero precisamente si España tiene por encima de la media de abandono escolar, a lo mejor es porque hay que reforzar la FP básica y además es justo ese tipo de metodologías la que consigue que los alumnos que están en FP básica se enganchen y desde la FP básica se accede a un grado medio, a un grado superior, luego a la universidad, porque ahora esas vías se comunican muy bien. Muchas gracias. Como he visto en mis compañeros, los ponentes, un poco de envidia cuando le he ofrecido ese guante al vicerrector. Creo que es de justicia que cada uno tengamos un minuto o dos de conclusiones, si os parece bien. Así, si quieres, María Luisa, puedes empezar. Bueno, yo quería un poco resumir la idea, ¿no? O la apuesta desde el punto de vista en concreto de mi empresa, de Huawei. Nosotros creemos que se han hablado, de hecho yo creo que se han mencionado la mayoría de los temas, la importancia de la colaboración entre el ámbito universitario y también la empresa, también el compromiso de la administración pública, la formación del profesorado, pero a mí me gustaría aportar un punto de vista que es la importancia también del compromiso de las direcciones o los directores y los jefes de estudios dentro de los colegios. Y permitidme que os ponga dos ejemplos muy concretos y muy prácticos para transmitir o para explicar esto. Los colegios son al final los que deciden si, por ejemplo, hay asignaturas extracurriculares, como puede ser la robótica, que son efectivamente extracurriculares o que forman parte de una asignatura obligatoria. De hecho, Javier ha mencionado el caso de la Comunidad de Madrid, es cierto y así es, pero al final nos encontramos que no todas las comunidades, ni al mismo nivel ni al mismo ritmo, se ven beneficiadas de que asignaturas como tecnología, programación y robótica formen parte de la asignatura 2 días a la semana o 3 días a la semana de los niños. Es importante tener presente que al final estamos en riesgo de crear diferencias también culturales porque hay padres que tendrán que aportar un dinero extra para que sus hijos tengan robótica a las 6 de la tarde y otros no. Y eso también es una desigualdad que tenemos que tener presente. Un ejemplo muy claro, la importancia de cómo el profesor estimula. En Extremadura, un colegio público se acercó a nosotros, con alguno de los miembros también que conforman en digitales, para pedirnos ayuda porque había un profesor de una escuela pública de una ciudad pequeña de Extremadura que quería estimular y que quería ayudar a sus alumnos a que estudiaran robótica y programación. Bueno, pues compitieron a nivel nacional en la Liga RoboRape, que es una competición de robótica. Aquí ganaron y tuvieron la oportunidad de ir a la competición a nivel internacional, que además se celebraba en China. No ganaron, pero la experiencia que se llevaron ese grupo de niños y el orgullo de ese profesor de haber estimulado a esos niños de 10 años, 10 y 11 años, en concreto de cuarto de primaria, bien pequeñitos, fue fantástico. Nosotros también tuvimos el placer de recibirles en la sede de la compañía y de estimular y de promover ese tipo de competiciones. Pero son casos, desafortunadamente, extraordinarios. Y por eso es tan importante que vayamos evolucionando desde lo extraordinario a lo habitual, lo común y casi diría lo obligatorio. Un ejemplo muy concreto es ese. El SmartBus de Huawei, que ahora anuncia su segunda edición, precisamente centrado en la formación en nuevas tecnologías por toda España. Más de 15.000 estudiantes españoles podrán conocer que las nuevas tecnologías, que las redes sociales son fantásticas, pero que también tienen en ciertas ocasiones ciertos riesgos y ciertas amenazas. En fin, son iniciativas desde el ámbito privado, pero que al final yo creo que ayudan a todos.
Yo creo, y con esto quiero terminar, creo que es muy importante la plataforma y el rol que ocupa Digitales. Hablamos de iniciativas privadas, pero al final son gotitas bueno, pues en un mar muy grande. El valor y el compromiso de una asociación como Digitales, que aúna todas esas iniciativas y las pone a disposición de la administración pública y también de promocionarlas, es muy importante. Así que especialmente relevante el trabajo de todo el equipo de Digitales y de la directora. Muchas gracias, María Luisa, muy bien. Me uno, la verdad es que… Alicia, por favor. Bueno, yo voy a ir directamente al grano. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos de este país. Si queremos ser el país del sol, la siesta y la pandereta, sigamos como estamos. Si queremos ser un país en el que realmente seamos cuna y diana para la tecnología y la ciencia, y corresponsabilicémonos todos con la revolución digital, no nos apeemos de este burro y hagamos cada uno en el rol que juega como empresa, como administración, como sociedad, perdón, como asociación, como universidad o como colegio, lo que tiene que hacer. Porque si no, de verdad, nuestro talento se marchará y lo que nosotros no hagamos, lo harán otros. Porque sí que lo harán los indios, sí que lo harán los chinos, sí que lo harán los marroquíes y sí que lo harán otros países. Así que, de verdad, os digo que tenemos una responsabilidad como sociedad que está por encima de todo. Ya no solamente con las niñas, también con los niños. Muchas gracias. ¿Te vale? Muchas gracias. Rebeca. En mi caso, brevemente, a mí me gustaría decir que pediros que difundáis las conclusiones de este informe. Creo que es lo mejor que podemos hacer desde este foro. Hay mensajes, además, yo creo que son súper potentes. Veo compañeros de redes sociales que seguro que van a hacer un trabajazo con todo este material que hay aquí. Y pediros que no traslademos mensajes negativos a nuestros niños, que traslademos mensajes de ilusión, de fuerza y de que pueden perfectamente enfrentarse a estas profesiones porque van a crecer, ojalá, en un sistema educativo mejorado. Muchas gracias. Violeta, por favor. Sí, bueno, pues yo también muy brevemente, también muy en línea, ¿no?, con lo que ya se ha comentado. Pues al final, lo decía también la ministra, ¿no?, la educación es algo que tiene que hacer la tribu. Aquí todos tenemos un papel, todos tenemos que poner nuestro granito de arena desde los distintos roles o las distintas entidades que podemos representar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que si no actuamos todos, evidentemente algo nos estamos perdiendo, ¿no? Talento existe, el talento también se ha comentado hoy, ¿no? Si no se forma y no se desarrolla, pues se pierde, o por lo menos no se le saca el mayor partido, y ahí tenemos que estar todos, ¿no? Importante también que las empresas, que es un poco más el sector que conozco, pues esté abierto a la colaboración, pues evidentemente con otras empresas, porque esto es el bien de todos. Hay determinados momentos en los que la competitividad, digamos así, se tiene un poco que olvidar. También con la universidad. El binomio universidad-empresa yo creo que es algo que tiene que estar ahí. Y, por supuesto, que también es un poco lo que comentábamos, ¿no?, con los colegios, con los centros de primaria, con los centros de secundaria e incluso antes, en los centros de infantil ya, ¿no? Porque al final se trata de adaptar el mensaje y se puede, y de verdad que se puede. Sí. Muchas gracias. Javier. Yo, recogiendo el guante que me lanzáis, a ver, ahora hablo como Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Sí. Lo siento, pero no puedo admitir más alumnos, no me cabe. La tengo llena, sé que sería necesario, pero tampoco se puede hacer una promoción de aquí para mañana de quintuplicar el número de ingenieros que está saliendo a la calle a costa de que queramos otra cosa. Pero entonces, entiendo que hay que replantearse muchas cosas. Yo, si queréis un poco, no hablaría solo de legislación educativa, hay que replantearse también la regulación profesional en este país. Hay que buscar pasarelas muchas más claras de FP hacia escuelas de ingeniería y buscar, yo he hablado con la Dirección General de FP de la comunidad y demás, hay que buscar esquemas donde realmente el lifelong learning se desarrolle de forma transparente y que la gente tenga un modelo para poder ir avanzando. Y la competencia digital tiene que ir a todas las facetas. No solo es el ámbito TIC, aunque seáis digitales, pero es que el principal problema va a estar en todo el resto que no está haciendo esa transformación. Sí. Y con la universidad contar para lo que queráis. También tengo que poner el visita en nuestro hogar. Sí. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo creo que casi está todo dicho, ¿no? Por concluir, diría que nos pongamos en marcha,
que no muramos de diagnóstico. Creo que tenemos un buen diagnóstico, creo que hay un montón de buenas ideas, creo que hay además muchas ganas de hacer algo para cambiar las cosas, así que pongámonos en marcha, no esperemos a que haya grandes pactos de nada. Yo creo que andando se inician los caminos y este es de alto alcance y de levantar la mirada, con lo cual ya estamos tardando en empezar a hacer cosas. Muchas gracias. Por mi parte, creo que nos la jugamos en esta revolución, que puede ser la cuarta o la que sea, pero nos la jugamos al talento y a la tecnología, y aquellos sistemas que no seamos capaces de trabajar en la complejidad no vamos a poder definir lo que es el futuro. Entonces tenemos que estar ahí todos juntos. Los sistemas tienen que ser complejos en la medida de que estemos todos los agentes integrados. Decir, vengo de Zaragoza ahora esta mañana y de Aragón, he vivido en otros sitios, pero ahora vivo ahí, soy de ahí y vengo bastante a Madrid y me da bastante envidia ver este tipo de iniciativas y bueno, el ecosistema que se genera aquí. Entonces, a Digitales y a todas las empresas y eso en las comunidades autónomas, también necesitamos generar un ecosistema en el que estemos todos integrados. Entonces, eso. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer compartir mesa con los 6 y muchas gracias, Digitales, Alicia. Bueno, pues por último, simplemente muchísimas gracias a los que habéis aguantado hasta el final de la presentación de este informe. Agradecemos mucho vuestra asistencia y hasta el siguiente evento de Digitales. Gracias.